Maribel creció en un pequeño pueblo del interior de México, rodeado de montañas áridas y calles de tierra apisonada. Era hija de una lavandera y de un agricultor que luchaba por mantener a la familia con lo poco que cosechaba de la tierra seca. Desde muy temprano aprendió a cargar agua en baldes pesados y a ayudar a su madre con la ropa de los vecinos. A pesar de la rutina dura, tenía una mirada dulce y una timidez que la hacía encogerse frente a los demás. Guardaba en silencio el sueño de estudiar y cambiar su destino, aunque en el fondo creía que tal vez aquello fuera demasiado grande para alguien como ella. Cuando cumplió 17 años, surgió la oportunidad de ir a la ciudad de San Miguel, donde podría estudiar en una escuela más grande. Su madre hizo un esfuerzo enorme para comprar cuadernos usados y un par de zapatos ya gastados, pero que le servirían para no llegar descalza. Maribel partió con el corazón apretado, llevando en una pequeña maleta un vestido azul que había cosido ella misma y algunos recuerdos de la infancia. Al llegar a la ciudad, quedó encantada con las calles empedradas, los edificios coloniales y sobre todo con la imponente fábrica de chocolates que perfumaba el aire del centro. Poco sabía que aquel lugar cambiaría por completo su vida. En los primeros días de clase, Maribel sintió el peso de la diferencia entre ella y los otros alumnos. Mientras sus compañeras llegaban con moños en el cabello y libros nuevos, ella escondía su cuaderno de hojas amarillentas y evitaba hablar para que no se rieran de su acento campesino. Aún así, en su corazón había una tímida esperanza de que, con el tiempo, pudiera integrarse, pero pronto se dio cuenta de que sería lo contrario. La joven más popular de la escuela, Isabela, no perdía la oportunidad de señalar sus ropas sencillas y burlarse de su manera retraída. Y bastaba una risa de Isabela para que todo el grupo se uniera al escarnio. Aún avergonzada, Maribel seguía firme, siempre sentándose en el fondo del aula y copiando cada palabra en el cuaderno como si fuera su único tesoro. Fue en ese ambiente hostil que conoció a Diego, un muchacho apuesto, sobrino de un político importante de la ciudad. Tenía un aire carismático y diferente de los demás. Algunas veces arriesgaba una sonrisa tímida hacia ella, como si quisiera mostrarle que realmente la veía. Esos pequeños gestos calentaban el corazón de Maribel, que pasó a soñar en secreto con la posibilidad de que alguien como él pudiera interesarse en alguien como ella. A pesar de las miradas y de las pequeñas gentilezas de Diego, Maribel nunca tuvo el valor de creer que aquello pudiera ser real. Siempre que él se acercaba, Isabela se aseguraba de aparecer, recordando a todos que Diego era de su grupo y que una chica sencilla como Maribel jamás podría competir. Un día, durante el recreo, mientras Maribel leía sola bajo la sombra de un árbol, Diego se sentó a su lado. Le preguntó de dónde venía, elogió su dedicación e incluso comentó que le gustaba su manera tranquila de ser. Fue un momento breve, pero quedó grabado en su memoria como un regalo que nadie podría quitarle. Sin embargo, cuanto más Diego mostraba simpatía, más Isabela alimentaba su rencor. Decidida a transformar la vida de Maribel en un tormento, comenzó a planear situaciones para exponerla. Esparcía rumores sobre su origen humilde, decía que ella solo estaba en la escuela porque sentían lástima por ella e incluso escondía sus materiales. Maribel lloraba sola por las noches, recordando las palabras de su madre que decía que la dignidad no se lava con las manos, sino con el corazón erguido. Era ese consejo lo que la hacía resistir, aún sintiendo que el mundo entero conspiraba contra su presencia en aquella ciudad. Fue en ese periodo difícil que Maribel empezó a trabajar en pequeños servicios para ayudar a pagar sus estudios. Aceptó limpiar baños en un mercado y más tarde consiguió algunas horas de limpieza en la imponente fábrica de chocolates de la ciudad.
Al principio sentía vergüenza de ser vista allí con el balde y el trapo, pero recordaba que cada moneda contaba para mantener vivo el sueño de estudiar. Mientras fregaba los azulejos, el olor dulce del chocolate se esparcía por el aire, mezclado con el cansancio de sus manos heridas. Nunca imaginó que aquel lugar donde limpiaba discretamente se convertiría en parte central de su destino. Fue precisamente dentro de esa fábrica donde conoció a don Fernando, el dueño del negocio. Un hombre de semblante serio, cabellos ya grises y mirada cansada, que raramente sonreía. Caminaba por los pasillos en silencio, pero cierto día, al ver a Maribel limpiando el suelo con empeño, se detuvo a observarla. No era común encontrar a alguien que ejecutara una tarea tan simple con tanta dedicación. Curioso, le preguntó su nombre y de dónde venía. La joven, avergonzada, respondió con la cabeza baja. Para su sorpresa, don Fernando no rió ni la despreció. Al contrario, mostró un interés genuino por su historia. Maribel creía que don Fernando era apenas otro empleado de la fábrica, quizás un supervisor o un compañero de trabajo mayor. Siempre aparecía en los pasillos de manera discreta, sin ostentar nada que revelara su posición. Cuando entablaba conversación, preguntándole sobre sus estudios o comentando sobre su esfuerzo, Maribel respondía sin imaginar quién era en realidad. Para ella, él era solo un hombre solitario que de alguna forma veía en ella una dignidad que los demás no notaban. Esa amistad inesperada se convirtió en un alivio en medio de la soledad y de las humillaciones que vivía en la escuela. Mientras se fortalecía en esa nueva amistad, la tensión en la escuela aumentaba. Isabela preparaba sus provocaciones con todavía más crueldad, sobre todo porque notaba que Diego se interesaba por Maribel. La proximidad del baile de graduación solo empeoraba la situación. Diego, dividido entre lo que sentía y la presión de su familia, dudaba en asumir cualquier gesto público de afecto. Maribel, por su parte, alimentaba en silencio la esperanza de que él la eligiera para bailar, creyendo que aquel sería el momento en que finalmente demostraría a todos que también merecía respeto. En la fábrica, don Fernando pasó a observar más atentamente la rutina de Maribel. Veía cómo llegaba temprano, incluso cansada de la escuela, y no dejaba de cumplir ninguna tarea. En ciertos días, dejaba discretamente una fruta o un pedazo de pan sobre la mesa donde ella descansaba, sin jamás decir que venía de él. Maribel encontraba aquello extraño, pero lo interpretaba como gestos de bondad de algún compañero que, al igual que ella, conocía el peso de la vida difícil. Nunca le pasó por la cabeza que aquel hombre de ropas sencillas era, en verdad, el dueño de todo lo que allí se producía. Mientras tanto, los comentarios maliciosos de Isabela llegaron al punto de extenderse por la ciudad. Decía que Maribel solo estaba en la escuela porque hacía favores en 1900. La fábrica, insinuando cosas crueles e injustas. Maribel fingía no oír, pero en el fondo cada palabra era como una herida. El único lugar donde conseguía respirar era en la fábrica, especialmente cuando se cruzaba con don Fernando, que siempre tenía una palabra de aliento o una mirada comprensiva. Era como si él viera en ella una fuerza que ni ella misma reconocía. Llegado el gran día del baile de graduación, Maribel se llenó de valor para asistir, aun sabiendo que no tenía un vestido lujoso como las demás chicas. Usó el vestido azul que ella misma había cosido, el único que poseía, y fue con el corazón lleno de esperanza de que Diego finalmente tomara su mano. Al inicio intentó mezclarse entre sus compañeros, pero pronto notó las miradas atravesadas y los murmullos maliciosos. Isabela, vestida con brillo y rodeada de un grupo de amigos, no perdió la oportunidad de burlarse, riendo en voz alta para que todos escucharan. La humillación planeada
ocurrió en el momento más esperado de la noche. Isabela, con la ayuda de algunas compañeras, hizo que Maribel fuera llamada al centro del salón, bajo el pretexto de ser invitada a bailar. Cuando todas las miradas se volvieron hacia ella, la broma se reveló cruel. Un balde de pintura fue derramado cerca de donde ella pasaba, manchando su vestido y provocando carcajadas en la multitud. Diego, inmóvil, no tuvo el valor de defenderla. El silencio de quien podía haber hecho algo dolió más que las risas. Maribel salió corriendo, avergonzada y con el corazón destrozado. Aquella noche, Maribel regresó a casa con el rostro mojado de lágrimas y el vestido manchado, sintiendo que todo el esfuerzo que había hecho hasta entonces había sido en vano. Recordó a su madre, la pequeña maleta con la que había llegado a la ciudad y las palabras de consuelo que siempre la sostenían. Pero por primera vez sintió que no tendría fuerzas para continuar. El dolor de la humillación pública, sumado a la cobardía de Diego, fue como un golpe certero en su esperanza. Durmió abrazada a la almohada sin imaginar que su destino empezaría a cambiar precisamente a partir de esa caída. Al día siguiente, fue a trabajar a la fábrica con los ojos todavía hinchados. Mientras fregaba el suelo en silencio, don Fernando percibió su tristeza. No le preguntó directamente qué había sucedido, pero le ofreció compañía. Pasaron algunos minutos en silencio hasta que Maribel, incapaz de contener el dolor, desahogó su corazón. Contó cómo había sido humillada, cómo se sentía invisible y cómo dudaba de su propio valor. Don Fernando escuchó cada palabra atentamente y entonces dijo algo que quedaría grabado en la mente de ella. Maribel, a veces el mundo intenta borrar quiénes somos, pero solo nosotros decidimos si aceptamos quedarnos en la sombra o si elegimos brillar. Aquellas palabras tocaron profundamente a Maribel. Por primera vez, alguien la hacía creer que tal vez tenía valor más allá de lo que los demás decían. Sin saber que hablaba con el dueño de la fábrica, comenzó a abrirse más con don Fernando, contándole sobre su infancia, sobre la madre que había quedado en el pueblo y sobre el miedo constante de no ser aceptada. Él la escuchaba con paciencia, viendo en aquella muchacha una fuerza que le recordaba su propia juventud, marcada también por la soledad y las batallas silenciosas. Un vínculo sincero comenzó a crecer entre ellos, basado en respeto y confianza. Con el tiempo, Maribel se dio cuenta de que aquel hombre no era como los demás que conocía. Había en él una bondad discreta, una mirada que no juzgaba. La amistad se fortaleció hasta el punto de que ella sintiera que, en la fábrica, había encontrado un refugio. Era el único lugar donde no se sentía una carga. Un día, en medio de una conversación sencilla, él comentó sobre cómo la vida puede ser imprevisible y cómo es importante dejar un legado. Maribel no entendió el peso de esas palabras en ese momento, pero las guardó consigo, sin imaginar lo que estaba por venir. Algunas semanas después, la salud de don Fernando empezó a mostrar señales de fragilidad. Tos persistente, cansancio y una palidez inusual llamaban la atención de quienes convivían con él. Maribel, aún creyendo que era solo un empleado mayor, ofrecía ayuda siempre que podía, le llevaba agua, preparaba un banco para que descansara e incluso le llevó un pañuelo bordado por su madre para que lo usara. Don Fernando veía en aquella joven un cuidado genuino que no recibía desde hacía mucho tiempo. Era como si de repente hubiera encontrado una familia en la figura de ella. Fue entonces cuando ocurrió la gran revelación. Una tarde, Maribel fue llamada a la oficina principal de la fábrica, un lugar en el que nunca se había atrevido a entrar. Al abrir la puerta, encontró a don Fernando sentado detrás del inmenso escritorio de madera, rodeado de papeles y libros de cuentas. El impacto fue inmediato.
el hombre con quien conversaba todos los días, creyendo que era apenas un compañero de trabajo, era en realidad el dueño de todo. Maribel quedó sin palabras, sintiendo una mezcla de sorpresa, respeto e incluso miedo. Él sonrió con calma y dijo: «Ahora entiendes por qué mis palabras no eran solo consejos. Yo sé lo que significa cargar el mundo sobre los hombros». Maribel se sintió tan avergonzada que apenas podía levantar la mirada. Se sentía demasiado pequeña ante aquella revelación, como si toda la confianza construida pudiera derrumbarse. Pero don Fernando se apresuró a tranquilizarla. Dijo que no se lo había contado antes porque quería que ella se acercara a él sin interés, solo por la verdad de quienes eran. Es raro encontrar a alguien que vea a la persona y no al dinero ni a la posición, explicó. Esas palabras hicieron que Maribel respirara aliviada. Por primera vez, alguien importante no la disminuía, sino que la valoraba por lo que realmente era. En los meses siguientes, la relación entre ellos se fortaleció aún más. Don Fernando comenzó a llevarla a reuniones en la fábrica, pidiéndole su opinión en pequeños detalles y mostrándole cómo funcionaba cada etapa de la producción del chocolate. Para Maribel, aquello era como entrar en un mundo nuevo, que antes solo conocía por el dulce aroma que impregnaba el aire. Poco a poco empezó a sentir que también formaba parte de ese lugar. Y fue en esa convivencia donde nació, primero una amistad sólida, luego un cariño profundo, hasta que don Fernando, venciendo su propia soledad, tomó la decisión que cambiaría todo: pedirle a Maribel que se casara con él. La propuesta de matrimonio tomó a Maribel por sorpresa. Quedó en silencio durante algunos segundos, sin saber cómo reaccionar. No era amor romántico lo que sentía en ese momento, pero sí respeto, cariño y una gratitud inmensa. Don Fernando explicó con sinceridad: no quería pasar sus últimos años solo, ni dejar su fábrica sin alguien de confianza que continuara su legado. Veía en ella una honestidad rara, una fuerza silenciosa que podía sostener mucho más que paredes. Maribel, con lágrimas en los ojos, aceptó, convencida de que aquel gesto era también una forma de cambiar su destino. La boda no fue grandiosa. Pocos invitados, una ceremonia sencilla y discreta. Muchos en la ciudad cuchicheaban, juzgando la unión como el interés de la joven humilde en hacerse rica. Pero Maribel sabía la verdad. Al lado de don Fernando, descubrió un nuevo tipo de amor, aquel construido con cuidado, con compañerismo y confianza. Él la trataba y poco a poco se convirtió en su mayor referencia de seguridad. Lo que nadie sabía era que, además del afecto, esa unión traería cambios radicales en el futuro, transformando por completo la vida de Maribel. El tiempo al lado de don Fernando trajo a Maribel una madurez inesperada. Aprendió sobre negocios, sobre la importancia de valorar a los trabajadores y principalmente sobre cómo conducir la fábrica con humanidad. Su esposo hacía cuestión de mostrarle cada detalle del funcionamiento, como si la estuviera preparando para un futuro que ella aún no conseguía ver. La salud de él, sin embargo, seguía frágil, y los médicos eran discretos pero claros. No había mucho tiempo. Maribel, aunque no lo admitiera en voz alta, ya sentía en el corazón el miedo de perderlo. Poco más de un año después del matrimonio, don Fernando falleció serenamente, en casa, sosteniendo la mano de Maribel. La noticia sacudió a toda la ciudad. Muchos esperaban que, con su muerte, la fábrica fuera vendida o quedara en manos de socios distantes, pero todos se sorprendieron cuando se abrió el testamento. Don Fernando había dejado todo a Maribel. De un día para otro, la joven que limpiaba baños se convirtió en la dueña de la mayor fábrica de chocolates de la región. La ciudad quedó en shock y aquellos que antes se reían de ella empezaron a mirarla con una mezcla de envidia y curiosidad.
Con la herencia, Maribel podría simplemente haber dejado la ciudad y recomenzado en otro lugar, pero decidió quedarse. Quería demostrar a todos que no era solo la viuda afortunada de don Fernando, sino alguien capaz de honrar el legado que él le había confiado. Asumió la administración de la fábrica con firmeza, enfrentando la desconfianza de antiguos gerentes e incluso intentos de manipulación. Al inicio lloraba a escondidas, insegura de si lograría hacerse cargo de tanta responsabilidad. Pero recordaba las palabras de don Fernando. Solo nosotros decidimos si aceptamos la sombra o si elegimos brillar. Los años pasaron y Maribel transformó la fábrica. Introdujo nuevas recetas, expandió la producción a otras ciudades y comenzó a ser respetada incluso por aquellos que antes la despreciaban. Sin embargo, detrás del éxito, aún cargaba cicatrices. Nunca olvidó la humillación en el baile, ni el silencio de Diego, que la había herido más que cualquier risa. La herida fue aún más profunda cuando descubrió que estaba embarazada poco tiempo después de la muerte de don Fernando. Decidió criar a su hijo sola, como prueba de su fuerza y de que no necesitaba la aprobación de nadie para seguir adelante. Casi 7 años después, Maribel volvió a participar en un evento social en la ciudad, la inauguración de la nueva ala de la fábrica. Diferente de aquella joven tímida e insegura, ahora caminaba con postura firme, vestida de manera elegante, siendo recibida con respeto e incluso cierta reverencia. A su lado estaba su hijo, un niño curioso y sonriente, que la llenaba de orgullo. Muchos de los que la habían humillado en el pasado guardaron silencio al verla, recordando el baile en que se rieron de ella y notando cuánto había cambiado el tiempo los papeles. Entre los presentes estaba Diego, la misma mirada atractiva, pero ahora cargada de arrepentimiento. Se acercó, intentó iniciar una conversación, recordando los tiempos de juventud, e insinuando que siempre había sentido algo por ella. Maribel escuchó en silencio, pero dentro de sí ya no había espacio para el pasado. El silencio de él en la noche del baile pesaba más que cualquier palabra dicha ahora. Con serenidad respondió: «Aprendí a caminar sola. No necesito que nadie me rescate». Y en ese momento, Diego entendió que había perdido la oportunidad de su vida. Aquella noche marcó definitivamente el giro en la vida de Maribel, no porque Diego hubiera reaparecido, sino porque ella comprendió que ya no cargaba miedo, vergüenza ni necesidad de probar nada a los demás. Su mayor triunfo no estaba en dinero heredado ni en el éxito de la fábrica, sino en el coraje de continuar incluso cuando todos querían verla en el suelo. Al mirar a su hijo, sintió que allí estaba su verdadera victoria: criar a una nueva generación libre del prejuicio y de la crueldad que ella misma había sufrido. Con el tiempo, Maribel se convirtió en una referencia de fuerza e inspiración en la ciudad. Muchos jóvenes, especialmente los más humildes, la veían como un ejemplo de que no es el origen lo que define el destino, sino la persistencia ante las caídas. Aunque todavía sentía la ausencia de don Fernando, nunca dejó que el dolor la paralizara. Transformó la fábrica no solo en un negocio próspero, sino en un espacio humano, donde cada trabajador era respetado. En el fondo sabía que esa era la mayor herencia que podía dejar, la certeza de que incluso de las mayores humillaciones pueden hacer una historia de superación. Años más tarde, cuando la fábrica ya era reconocida en todo México, Maribel volvió a 1900 visitar el pequeño pueblo donde había nacido. Caminó por las mismas calles de tierra, saludó a los vecinos antiguos y se emocionó al entrar en la casa sencilla donde había crecido. Cada rincón le traía recuerdos de su infancia, de los días en que soñaba con un futuro distinto mientras ayudaba a su madre a cargar baldes de agua. Ahora, esa niña tímida se había convertido en una mujer que había desafiado todas las expectativas.
Su madre, ya más frágil por el paso de los años, la miraba con un orgullo silencioso. A sus ojos, Maribel seguía siendo aquella hija que partió con una maleta pequeña y un vestido azul, pero ahora regresaba transformada, convertida en ejemplo de coraje. El abrazo entre madre e hija fue largo, cargado de lágrimas y ternura, como si resumiera toda una vida de sacrificios y victorias compartidas. Maribel nunca olvidó las lágrimas derramadas ni las humillaciones sufridas, pero aprendió a utilizarlas como combustible para seguir adelante. Su historia, que antes era motivo de burla, pasó a ser contada en la ciudad como un símbolo de esperanza. Quien la veía entendía que la vida puede ser dura, pero siempre existe un camino de regreso, una manera de reescribir la propia historia. Y así, la muchacha que un día fue motivo de risa se convirtió en la mujer que todos respetaban. La ciudad entera reconocía en ella un ejemplo vivo de que la mayor victoria no está en vengarse, sino en seguir brillando cuando nadie creía que fuera posible. Maribel, con la frente en alto y el corazón sereno, sabía que su verdadera herencia no era solo la fábrica, sino la enseñanza de que el dolor puede transformarse en luz. Con los años, Maribel vio a su hijo crecer entre los pasillos de la fábrica, jugando donde antes ella había limpiado suelos. Para él, aquel lugar no era un símbolo de sufrimiento, sino de orgullo y pertenencia. Cada vez que lo veía correr con una sonrisa, Maribel sentía que todo lo vivido había valido la pena. Sabía que su mayor legado no sería la fortuna ni las máquinas, sino la fortaleza que había aprendido a transmitirle. Criar sola no fue fácil. Hubo noches en que temió no estar a la altura, recordando que ella misma había crecido con carencias y humillaciones. Pero cada vez que su hijo la miraba con ojos llenos de confianza, encontraba fuerzas renovadas. En silencio, prometía que jamás permitiría que él pasara por el mismo dolor que ella había soportado. Con el tiempo, madre e hijo se convirtieron en un equipo inseparable. Mientras él estudiaba y soñaba con el futuro, Maribel continuaba administrando la fábrica con justicia y dignidad. Los trabajadores la respetaban no solo como patrona, sino como alguien que había compartido las mismas luchas. La historia de Maribel se convirtió en inspiración para toda una generación que aprendió que la resiliencia podía cambiar destinos. Así, la niña que un día llegó a la ciudad con una maleta pequeña y un vestido azul, terminó escribiendo una de las historias más admiradas de la región. Maribel comprendió que el verdadero triunfo no estaba en las riquezas ni en el poder, sino en la capacidad de levantarse después de la caída. Su vida quedó como testimonio de que incluso las peores humillaciones pueden transformarse en una luz que guía a otros. Y en el silencio de sus noches, al mirar a su hijo dormir, Maribel sabía que había vencido.